a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Les comparto nuestra agenda. Ahora sí, les comparto nuestra agenda. Vamos esta mañana a comenzar a hablar sobre coeficiente de transferencia de masa. Hablaremos de la teoría de la doble resistencia como la teoría que vamos a considerar como más valedera para los casos de estudio que vamos a trabajar en nuestro curso. Haremos una pausa a las 11 de la mañana aproximadamente y a las 11:10 retomaremos la sesión para hablar sobre líneas de operación. Esa es la agenda temática para nuestra mañana. Antes de comenzar entonces con nuestro temario, les pregunto si hay algún asunto, alguna discusión que ustedes quieran traer al aula de clase, algún comentario, algo que necesitemos repasar, reforzar de las clases anteriores, algo que quisieran que discutiésemos. No, profe, de mi parte no. Gracias, María Alejandra. Bueno, entonces, vamos a continuar con nuestra discusión. Hoy no tuve oportunidad de prepararles el taller en Ingenia, pero este fin de semana me pongo al día con todo el material y cargarle todos los talleres correspondientes al tema 1, de manera de que el lunes tengan ya todo disponible, talleres, material de apoyo, toda esa parte. Les prometo eso. Entonces, bueno. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión de hoy. Sigamos hablando entonces de transferencia de masa convectiva. Ahora sí. Bueno, iniciemos entonces nuestra sesión conversando sobre transferencia de masa convectiva. Vamos a enfocarnos principalmente en lo que es el trabajo con coeficientes de transferencia de masa, dado de que en los procesos que vamos a estudiar son procesos donde la transferencia de masa prevalece bajo un mecanismo de convección, porque vamos a encontrar fluidos que se encuentran en movimiento en los equipos. Entonces, bajo esas condiciones de transferencia de masa convectiva y más que todo turbulenta, porque el régimen del fluido generalmente tiende a ser un régimen desarrollado, un régimen turbulento, prevalece el uso de coeficientes de transferencia de masa para calcular lo que vendría a ser, por ejemplo, el flux de la especie, el flux de esa velocidad que viene expresada en términos de mol por unidad de tiempo por unidad de área. Esas unidades siempre van a ser las que vamos a encontrar cuando definamos un flux en cualquier proceso. Ya luego vamos a ver más adelante que van a cambiar en términos de las fuerzas de impulsión, cómo expresarla, porque podemos expresar esa fuerza de impulsión en vez de un gradiente de concentración, en términos de un gradiente de presión o en términos de una fracción molar. Eso lo único que nos conducirá es a que esos coeficientes de transferencia de masa, que vienen a ser un factor de proporcionalidad, deban de ser reescritos, deben de ser ajustados para mantener la consistencia con la definición del flux. Es decir, las unidades del flux siempre van a ser las mismas. Lo que va a cambiar entonces es el sistema de definición de ese coeficiente
para que al utilizarse una fuerza de impulsión diferente de la concentración, podamos siempre obtener el flux en las unidades respectivas. Vamos a concentrarnos entonces en la teoría de la doble resistencia. Hay varias teorías que vienen a expresar cómo tiene lugar la transferencia de masa, pero la más aceptada y la que encontramos que tiene mayor aplicación para nuestros procesos viene a ser la teoría de la doble resistencia, y esa es la que vamos a decir así, vamos a mantener a lo largo de todo el semestre como tal. No obstante, en esas lecturas recomendadas que le indiqué del texto de Treiber, del texto de Sider, ahí pueden encontrar la explicación de las otras teorías como tal de transferencia de masa. Entonces, si no hay algún comentario, alguna pregunta, algo que quieran decir al respecto, entonces hablemos de coeficiente de transferencia de masa. Lo primero que tenemos es que la velocidad de transferencia de masa, expresada como un flux, es proporcional a la fuerza de impulsión. Y viene a ser proporcional a la fuerza de impulsión porque cuando veíamos la ley de Fick nos decía, permítanme apagar el video para optimizar el ancho de banda. Entonces, esa ley de Fick, simplemente cuando la veíamos en la clase anterior, nos decía que un flux, J sub I, era igual a un coeficiente de difusividad por el diferencial, la derivada parcial de la concentración con respecto de Z. Entonces, esta velocidad de transferencia de masa, que puede ser J sub I, o cuando nos referimos a un sistema coordenado en el espacio, lo referimos como N sub I, es decir, el flux, que es nuestra velocidad de transferencia de masa, es proporcional a una fuerza de impulsión. ¿Y quién es esa fuerza de impulsión? En este caso, es el diferencial de la concentración. También se tiene que esa velocidad de transferencia de masa, expresada como un flux, viene a ser proporcional al área de contacto entre las fases. Es decir, cuando ahora hablamos de una transferencia de masa que tiene lugar entre dos fases, por ejemplo, supongamos que tenemos una fase que podemos llamar R para generalizarlo, una fase que podemos llamar E, donde esa fase E, por ejemplo, para nosotros podría ser una fase gaseosa y donde esa fase R podría ser una fase líquida. Entonces, el flux que tiene lugar en uno o en otro sentido va a ser proporcional que al área disponible para la transferencia de masa, es decir, el área que comparten esas dos fases. Entonces, esos son dos factores de proporcionalidad. ¿Cómo se relaciona entonces esos dos factores de proporcionalidad, la fuerza de impulsión, el área de contacto, con estos flujos, velocidades de transferencia de masa? A través del coeficiente de transferencia de masa. Entonces, este coeficiente de transferencia de masa, en términos generales, viene a ser el inverso del cociente de la resistencia que hay a que ocurra la transferencia de masa. Es decir, en términos generales, es un factor de proporcionalidad. Estos coeficientes, expresados en función, por ejemplo, de la letra K, si partimos de la definición que tenemos en términos del flux, fíjense que para este caso, el flux de la especie A viene a ser igual a esa constante de proporcionalidad que llamamos K sub C, y la llamamos K sub C porque la letra C denota que la fuerza de impulsión está en términos de unidades de concentración. ¿Quién viene a ser esa fuerza de impulsión? Un gradiente de la concentración de A. Entonces, de esta manera, encontramos que el flux, la velocidad de transferencia de masa para la especie A es igual a una constante de proporcionalidad que multiplica al delta de concentración, que es la fuerza de impulsión. Si nosotros de aquí despejamos esa constante de proporcionalidad, que es el coeficiente de transferencia de masa, vamos a encontrar que no es más que el cociente entre el flux y la fuerza de impulsión. Fíjense entonces que bajo estas características, esa constante de transferencia de masa, ese coeficiente de transferencia de masa va a tener como unidades kilomol por metro cuadrado por segundo, donde ese metro cuadrado no es más que el área de contacto que hay entre las fases, el área de transferencia de masa como tal. Es importante que vamos a definir dos tipos de coeficientes, ¿no? Hay un coeficiente de transferencia que llamamos un coeficiente de transferencia de masa local.
¿A qué nos referimos con un coeficiente de transferencia de masa local? Permítanme limpiar el tablero. Cuando tenemos en